Una conferencia de prensa a nombre de Comunidad Ciudadana presentando supuestamente pruebas de el fraude electoral supuesto que ellos defienden y que tratan de justificar. Y vamos a explicar una por una las 5 variables que supuestamente darían paso a un fraude electoral en Bolivia. Y vamos a demostrar una por una estas variables que son absolutamente falsas. En primer lugar, me voy a mover. Bueno, sin moverme, simplemente con la pantalla. Ustedes pueden ir verificando las imágenes en la pantalla. El señor Carlos Alarcón habló en la primera variable que presentó de que supuestamente se disminuye votos a Comunidad Ciudadana en esta acta y se aumenta votos al MAS. Sin embargo, nosotros queremos mostrarles que el señor Carlos Alarcón engaña al país porque en la misma acta se establece claramente, firmado por los jurados electorales, que por error de transcripción se invirtió la columna, los resultados de la columna para diputado uninominal y para presidente. Entonces no es que se le haya quitado votos a Comunidad Ciudadana en esta acta, sino simplemente que la propia acta establece en sus observaciones que se ha invertido la columna de resultados de presidente y de diputado uninominal. Por lo tanto, cuando nos vamos a los resultados publicados en el cómputo oficial, se toma en cuenta esta observación que tiene el acta y por lo tanto se le da a Comunidad Ciudadana los votos para presidente correctamente y para diputado uninominal correctamente. Aquí no se le ha quitado ningún voto a Comunidad Ciudadana. La máxima autoridad el día de las elecciones es el jurado electoral. Y esos jurados electorales, al hacer el acta, pusieron en la observación que se había invertido por error al anotar en el acta los resultados para presidente con los resultados de diputado uninominal. Por lo tanto, esta acta es absolutamente correcta y el cómputo que hizo el Tribunal Supremo Electoral es absolutamente correcta. Y lo peor de todo es que el señor Carlos Alarcón lo sabe, porque seguramente leyó la observación que tiene esta acta electoral, pero intenta engañar al país presentando esto como prueba de un fraude. Vamos a la segunda variable. Comunidad Ciudadana dice que aquí el MAS se aumenta de 4 votos a 104 votos. Bueno, aquí está el acta con la firma que presenta Comunidad Ciudadana, con la presencia de su delegado de mesa, que en este caso está su nombre, si ven en la parte superior, y su identificación. Es decir, la delegada o delegado de Comunidad Ciudadana estaba presente en ese momento y estaba un delegado de PDC. Aquí no había delegado del MAS en esta mesa. Y Comunidad Ciudadana presenta el acta del TREP como la prueba de fraude. Aquí lo único que ha habido es que ha habido un error en el acta del TREP de transcripción de datos. Pero en el acta, si podemos ir al acta del Tribunal Supremo Electoral, apretemos esa. En el acta de la OEP aparece el MAS con 104 votos y están
los jurados electorales, los mismos jurados electorales, con su huella digital, con su firma, con su nombre, totalmente identificados. Y vuelvo a señalar, estaba presente el delegado de Comunidad Ciudadana. Por lo tanto, Comunidad Ciudadana también tiene una copia correcta del acta, pero otra vez intenta engañar al país diciendo que hay fraude electoral con esta acta. Variable número 3. En la variable número 3, el señor Carlos Alarcón argumenta que se aumentan votos a ambos, tanto a Comunidad Ciudadana como al MAS. Y él dice todavía en su conferencia de prensa, claro, es para disimular un poquito. Pero vamos a ver lo que en realidad ocurre con esta acta. La observación, si la ampliamos, los jurados electorales dejaron claramente establecido cuáles eran las cantidades de votos para cada partido y hacen correcciones para cada partido. El jurado electoral, que es la máxima autoridad durante las elecciones, es un ciudadano que ha sido elegido, o son ciudadanos, perdón, elegidos al azar. Y ahí establecen el número correcto de votos para cada partido, que luego es publicado por el Tribunal Supremo Electoral, que toma en cuenta, por supuesto, la observación que está en el acta. El señor Carlos Alarcón tiene el acta también, ha leído esta observación nuevamente, pero hace caso omiso de la observación de los jurados electorales y no la toma en cuenta porque no quiere, porque quiere mostrar irregularidades donde no existen irregularidades. Y por lo tanto, esos datos que están en la observación son los que entran al sistema y se computan adecuadamente en el cómputo oficial. Otra vez, el señor Carlos Alarcón utiliza un acta que tiene una observación y nos esconde al país entero la observación, intentando demostrar un fraude donde no existe. Variable número 4. El señor Carlos Alarcón dice que en esta acta hay un voto más de la cantidad de inscritos para esa mesa. Y en esa mesa hay 223 personas inscritas. Si amplían, por favor. En los votos válidos, los jurados electorales toman en cuenta 223 personas. Pero si ustedes suman uno por uno los votos de cada uno de los partidos, hay 222 votos. Más un voto blanco son 223. El señor Carlos Alarcón nos quiere hacer creer que no se le ocurrió hacer una sumatoria de los votos válidos de cada partido político y verificar si entonces se sobrepasaba el número total de inscritos. En esta acta no hay ninguna irregularidad, no hay por qué anularla, porque hay 222 votos contabilizados en la sumatoria total para todos los partidos, más un voto blanco, y eso hace 223 votos. No hay por qué anular esta acta ni por qué anular el voto de esta mesa. Variable número 5. El señor Carlos Alarcón afirma que en esta acta hay una sumatoria incorrecta de resultados. Y miren, esto ya es un ejemplo maravilloso de la mentira. ¿Por qué? Porque el señor Carlos Alarcón suma como si Comunidad Ciudadana tuviera en esta acta 17 votos, porque eso efectivamente es lo que dice el acta. Si ustedes ven con CC aparecen 17 votos. Pero también
está la explicación en la observación. Y en la observación, ¿qué dice si la agrandamos? Dice, votos válidos para CC, 107 votos. Entonces, no es que hay una sumatoria incorrecta de votos, sino que otra vez el señor Carlos Alarcón, de manera sistemática, pretende no tomar en cuenta las observaciones que están contempladas en el acta electoral. Tomando en cuenta que Comunidad Ciudadana en esta acta tiene 107 votos, la sumatoria y el cómputo total cuadran perfectamente. Pero, además, el colmo de los colmos es que el señor Carlos Alarcón, en esta acta, pretende anular una mesa donde Comunidad Ciudadana tiene 107 votos. Y lo dice la observación del acta. Entonces, ¿qué pretende el señor Carlos Alarcón? Mostrar pruebas falsas a todo el país, donde en la misma prueba está la respuesta de sus supuestas dudas sobre fraude electoral, porque en las propias actas, en las observaciones, está consignada la respuesta a esas supuestas denuncias de fraude del señor Carlos Alarcón. Y me va a disculpar mucho el doctor, porque además es abogado el señor Alarcón, y me imagino que conoce perfectamente la ley electoral, y sabe que un acta electoral es el documento principal para poder hacer todo el cómputo oficial de datos. Y sistemáticamente Comunidad Ciudadana y su representante, el señor Carlos Alarcón, pretenden distorsionar la realidad y pretenden hacernos creer a los bolivianos que no somos capaces de leer las observaciones de un acta electoral. Ese es un documento legal. Lo peor de todo esto es que el señor Carlos Alarcón se hace la burla del país y del pueblo boliviano cuando presenta este tipo de pruebas. Nos preocupa, porque si estas son las pruebas que utilizó el señor Carlos Mesa para hablar de gigantesco fraude, pues una por una están absolutamente desmontadas estas pruebas con sus propios documentos. Yo no estoy utilizando otro documento que no sea el que presentó el señor Carlos Alarcón en cada uno de los ejemplos. Nuestra preocupación es que gracias a esta irresponsabilidad se ha desatado en el país hechos de violencia muy graves, en los que se ha quemado 5 infraestructuras de los tribunales departamentales electorales y se ha afectado, lo más grave, documentación de identidad de miles de ciudadanos bolivianos y bolivianas en esas quemas violentas. Se está pretendiendo hacer enfrentar a bolivianos contra bolivianas, contra bolivianos, con pruebas falsas. Por lo tanto, Comunidad Ciudadana sigue sin presentar una sola prueba que tenga algún elemento de contundencia para hablar de monumental fraude electoral. No sé si tienen alguna consulta. Ministra, ¿cómo están? Buenas noches para Notivisión Digital. Por favor, en esta jornada la Coordinadora de la Democracia ha sacado una resolución en la cual se pide que se vaya a una segunda vuelta de manera inmediata. En este momento, por ejemplo, en la ciudad de La Paz tenemos movilizaciones, en la Plaza Baroa tenemos movilizaciones también a esta hora de la noche en Santa Cruz. Entonces, ¿cuál es la respuesta del movimiento al socialismo con relación a aquello, por favor? Yo convoco a los ciudadanos que se sienten identificados con Comunidad Ciudadana, con el señor Carlos Mesa, a que le pidan a Carlos Mesa y al señor Carlos Alarcón que les muestren, no al MAS, a ellos, a esos ciudadanos que están protestando en las calles, con pruebas falsas de fraude, a que el propio señor Carlos Mesa les explique a sus militantes cómo es que
esta mentira se va a poder sostener. Porque está haciendo que esos jóvenes, que esas personas que están hoy día marchando, crean que hubo un monumental fraude con pruebas como estas. Y me parece una irresponsabilidad con el país y con su propia militancia. Yo le pido a la militancia de Comunidad Ciudadana que le exija al señor Carlos Alarcón que rebata los argumentos que acabo de presentar. Uno por uno, acta por acta. ¿Cómo les va a mostrar a sus militantes que no se fijó que en la observación estaba la explicación de su duda, de su invento de prueba de fraude? No creo. Yo de verdad lamento que esta sea la seriedad con la que pretenden postularse a la presidencia el señor Carlos Mesa. No sé si sus asesores lo están asesorando mal y le están haciendo creer que hay contundentes pruebas de fraude y el señor Carlos Mesa no las ha visto. Pero cualquiera que pueda leer y escribir puede darse cuenta que cada una de estas pruebas son falsas. Y si no, que el señor Carlos Alarcón nos rebata los argumentos que estamos presentando hoy día. Ministra, ¿se evalúa tal vez alguna acción legal contra el señor Alarcón o Comunidad Ciudadana al prestar o presentar estas pruebas que, según usted, son falsas, que no tienen los argumentos suficientes? Miren, yo creo que en el ámbito electoral hay instrumentos suficientes y hay mecanismos suficientes para que cada partido político pueda defender su posición. Nosotros lo estamos haciendo públicamente y de cara al país y con total transparencia. En ese ámbito, en el ámbito electoral y con los mecanismos que establece la ley es donde debemos resolver esas diferencias. Pero lo irresponsable es convocar a la ciudadanía a desacatar unos resultados electorales con este tipo de pruebas que a mí, francamente, me generan una desazón de la falta de seriedad con la que se está actuando con el país y con la ciudadanía. Nosotros vamos a actuar en el marco de la ley y en el ámbito electoral, que es donde corresponde. Ministra, ¿cuál sería la salida política? Bueno, demuestra lo que nosotros habíamos dicho previamente al proceso electoral y durante todo el paro médico, que habían dirigentes que tenían una posición política partidaria y estaban poniendo por encima del interés de la ciudadanía y de los propios médicos de base su interés personal en términos político-partidarios. Eso es lo que demuestra. Esa fotografía de hoy con el señor Romero al lado de todos los políticos de oposición demuestra lo que acabo de decir. Ministra, ¿cuál es la salida política a estos conflictos? Es que aquí hay una salida legal. Aquí se tiene que aplicar la ley y la Constitución. Y les vuelvo a repetir, estamos a día jueves, 9 de la noche, 4 días después de las elecciones, y el señor Carlos Mesa y sus asesores, como el señor Carlos Alarcón, no han presentado una sola prueba de fraude. Y las que han presentado son realmente vergonzosas. Ministra, no hay nada que discutir entonces con los últimos resultados oficiales ya del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros vamos a respetar al Tribunal Supremo Electoral y el cómputo oficial, porque no es correcto que el voto de los tenemos un porcentaje de participación maravilloso. 86% de la gente en Bolivia ha ido a votar. Es el porcentaje más alto de la región. ¿Por qué no vamos a respetar el voto de la gente? Hay una diferencia de casi 700.000 votos entre el primero y el segundo. No son una ínfima diferencia.
esos 700.000 votos de personas cuentan y tienen que respetarse. ¿Los demás candidatos también tienen que respetar eso? Por supuesto, todos. Cuando uno se presenta a una contienda electoral, conoce cuáles son las reglas del juego. Y las reglas del juego están establecidas no solo en la ley electoral, en la ley del régimen electoral y la ley del órgano electoral, están establecidas en nuestra Constitución también. Y por lo tanto, no es posible desconocer que en la Constitución dice que cuando hay un candidato que obtiene más del 40% con una diferencia de más del 10% con el siguiente, puede declararse vencedor de una contienda electoral y por lo tanto presidente y vicepresidente de un Estado. No podemos venir ahora a querer cuestionar la regla con la que jugamos desde el principio. Y ahora, ¿cómo toman la sugerencia de la OEA y la Unión Europea de ir a una segunda vuelta para desactivar el nivel de conflictividad en el país? Todas las sugerencias de organismos internacionales pueden ser tomadas en cuenta siempre y cuando no violen nuestra normativa interna. Eso es, no violen o no contradigan la ley del régimen electoral, la ley del órgano electoral y fundamentalmente la Constitución Política del Estado. ¿En este caso contraviene el ministro? No sé si hay, en este caso, si hay un porcentaje de más del 10%, que es lo que establece nuestra Constitución, y se mantiene una recomendación en contra de eso, por supuesto hay una contradicción. No sé si tienen alguna pregunta sobre la presentación que hemos hecho en relación a las pruebas falsas de Comunidad Ciudadana. Gracias. Palabras de la ministra de Salud, Gabriela Montaño, que se ha referido a las pruebas que ha presentado Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana, las cuales ha señalado son pruebas falsas y así se lo ha aprobado con documentación en mano, y además ha señalado que hasta el momento no ha presentado ninguna prueba con respecto a lo que ellos respaldan. Este es el